Vamos a empezar, este curso es Introducción a Machine Learning y va a ser un panorama de qué es lo que hay. No nos vamos a enfocar mucho en la rigurosidad de las matemáticas que hay detrás de este área de la computación y de la estadística, pero pues vamos a ver qué existe, qué se puede hacer y vamos a ver una que otra aplicación para introducirnos quienes no se conocen de plano nada, y pues para quienes ya saben un poquito más, unos libros que dejo al final para, por así decirlo, adentrarnos más en qué es lo que hay y pues participar de manera más activa en esto. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy estudiante de quinto semestre y pues desde, más o menos creo que desde primer semestre empecé a ver todo esto. Me gustaba mucho la estadística, no me gustaba tanto el machine learning porque pues no lo entendía, estaba muy complicado. Y pues seguramente si están en primer semestre se van a sentir un poco abrumados si empiezan a leer libros así de lleno. Pero pues para eso generé este curso, para ver una manera fácil de poder encarar estos problemas. Y pues vamos a ver qué onda, de qué se trata. Bien. Un disclaimer antes de empezar a explicar unas cosas. Es un curso introductorio, así que no esperen matemáticas duras, matemáticas que se ven en los papers o en libros, sino que en realidad vamos a ver cosas muy sencillas, bueno, más bien cosas complejas explicadas de una manera muy sencilla y que probablemente se omitan muchos detalles. Entonces vamos a ver más aplicaciones que teoría. Ok, bueno, hemos visto que muchas aplicaciones de la inteligencia artificial son pues los deepfakes, los autos que se manejan solos, los bitmojis, cosas en inteligencia, por ejemplo, detección en imágenes satelitales de objetos, de labeling de, de, de cosas, de características. Y pues sí, todo esto está creciendo de una manera muy rápida, pero muchas veces la gente se mete a empezar a practicar sin saber qué es lo que hay detrás. Nada más ven, oh, Machine Learning, vamos a ver qué onda, déjalo aprendo en 3 meses. Pues no, Machine Learning es un área de la inteligencia artificial que no se aprende en 3 meses. Se aprenden, puedes aprender las bases en un año, pero el resto lo aprendes en doctorados, en maestrías. Hay gente que pasa toda su vida estudiando una sola cosa de lo que es el Machine Learning. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se desglosa, vamos a ver qué tan complejo es y pues cómo podemos introducirnos al área. Una definición que leí en un libro, que se los voy a poner al final, es que las máquinas no aprenden. Lo que hace una típica máquina de aprendizaje es encontrar una fórmula matemática que para cuando se aplica a una colección de entradas, produce los resultados que queremos. Es decir, que simplemente vemos patrones en los datos, ajustamos curvas y podemos predecir qué, qué son los tipos de datos con los que no entrenamos, cuál es su output. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede un poco más claro. Imagínense que tenemos este set de datos. Pues, quién sabe, omitan qué es lo que es el eje X y qué es el eje Y, pero ahí vemos una estructura, vemos un patrón que se ve como una curva. Entonces, lo que hace simplemente el Machine Learning, el 90% de los casos, es encontrar una línea que se ajuste a esos datos. O que encontrar una estructura que se ajuste a esos datos. Bien puede ser una línea, un plano o un hiperplano. Entonces, básicamente es ajustar a que el error sea el mínimo. No es que las máquinas se pongan así como a aprender, a leer o cosas así, sino que intenten ajustar de manera matemática un error. Eso es todo. Eso es todo lo que hay en Machine Learning. Ajustar un error a lo mínimo posible. Con matemáticas, con álgebra lineal, con cálculo, con estadística, con varias herramientas que vamos a ver después. Pero ¿qué pasa? O sea, la realidad es que no hay así como cosas que nada más tengan dos variables. Hay muy pocas. La realidad del asunto es que los datos son multidimensionales. En este caso tenemos 3 dimensiones. Y la mayoría de los problemas en Machine Learning son de 200 dimensiones, de 5000 dimensiones. Cosas que no alcanzamos a visualizar. Nosotros somos seres simples, tridimensionales, que no podemos ver más allá de la tercera dimensión. Entonces,
¿cómo le podemos hacer para poder optimizar en espacios dimensionales mayores si no los podemos visualizar? Y para ello entran las matemáticas, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos una visualización de cómo es, pues un algoritmo de clusterización que básicamente agarra los pedacitos que están más juntos uno del otro y pues los junta, ¿no? Y vemos cuál es la categoría de cada uno. Bien, vamos a ver cómo se categoriza el aprendizaje, bueno, más bien la inteligencia artificial y cómo se categoriza el aprendizaje. El aprendizaje es una rama de la inteligencia artificial y a su vez existe otra rama que se llama el aprendizaje profundo, que vamos a ver con detalle adelante. Pero cuando ustedes escuchen de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Deep Learning, todo esto, sepan que una cosa es un subconjunto de otra. Que lo más pequeño aquí en esto es el Deep Learning, o sea que no más pequeño en área, porque a veces puede haber más investigación en esta área pequeña de Deep Learning que en general en otros campos. Y pues sí, así es como se estructura actualmente el conocimiento en investigación. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Vamos a ver ahorita ejemplos. Vamos a movernos a otras páginas web para que los puedan probar también ustedes mismos. Y pues sí, antes de eso quería ver la teoría un poquito para que puedan entender qué es lo que está pasando. El aprendizaje supervisado, si ustedes ya lo han escuchado, pues me da gusto. Hay mucha gente que no lo sabe aquí, entonces lo voy a explicar con un poco de detalle y de la manera más rápida posible. El aprendizaje supervisado es cuando tienes un conjunto de datos y cada una de ellas tiene un label. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos un set de datos, así se le llama un dataset, cuando tienes una tablita, que tiene, pues aquí unos datos, ¿no? Tiene metros de construcción de una casa, el terreno de una casa, el número de baños, el número de recámaras y un precio. El precio es 5.800.000. Y eso es lo importante, ¿no? Porque si tenemos una empresa que tiene un listado de lugares y queremos predecir cuál es el precio de esa casa, o somos una compañía inmobiliaria y compramos casas y queremos saber si estamos comprando una casa a un precio bajo, pues vamos a hacer un modelo que tome esas características y nos diga el precio. En este caso el feature es el precio, es decir, lo que queremos predecir, por así decirlo. Entonces vamos a ver la notación matemática rápido para que no quede así como, si alguien no lo sepa, para que no quede como en chino, aunque es muy sencilla. Vemos ahí que es un conjunto, esas llavecitas representan un conjunto y ese par coordenado de ahí la X es un vector de características y la Y es el label. Es decir, un vector son todas estas, 500, 620, 6 y 5, y la Y pues es el precio. Entonces podemos tener hasta n elementos en nuestro conjunto de datos y nuestro aprendizaje supervisado hace eso. Agarra datos que tienen un label, es decir, que ya se sabe cuál es por así decirlo, la predicción o cuál es el dato real que nos arroja al final. En el aprendizaje supervisado hay clasificación y regresión. Hay problemas que son de naturaleza de clasificación y otros en los que tenemos que predecir un valor continuo. Clasificación es simplemente asígnale una clase a un elemento de los que quieres predecir, y regresión es muévete a una coordenada e intenta predecir cuál es el valor en esa dimensión en la que estás. Entonces, pues sí, por ejemplo, para el ejemplo de las casas, es un problema de regresión, ya que queremos obtener un valor real. No estamos prediciendo, por ejemplo, color rojo o cosas así, que son clases. Bueno, aquí tenemos el mismo problema que les decía de la dimensionalidad. ¿Qué pasa? Ahorita nada más hemos estado viendo modelos lineales. ¿Qué pasa cuando tenemos modelos pues, no lineales? Como en este caso, que son así puntos rojos alrededor y puntos azules. Lo que se hace es transformar el espacio, que es otra de las opciones que tenemos para poder pues clasificar nuestros datos, y para esto se utilizan herramientas de álgebra lineal y
para poder optimizarlo se utiliza cálculo. Entonces, han escuchado que está diciendo álgebra lineal, cálculo, álgebra lineal, cálculo. Estas herramientas nos van a permitir pues hacer este tipo de cosas y entenderlas. No nada más es entrar a Machine Learning porque, quiero aprender, sé programar y ya. Sino que es primero el problema que queremos resolver, después le pensamos con matemáticas y al final el código solo es una herramienta. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo, es un kernel de un support vector machine, que pues es para separar los datos. Y pues aquí estamos clasificando, estamos generando una línea que separa nuestros datos. Bueno, y también nuestros algoritmos pueden incurrir en sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos es cuando nuestro algoritmo aprende una distribución de los datos y generaliza de manera errónea. Vamos a ver qué significa eso. Aquí vemos un algoritmo que generaron hace poco, que pasa los píxeles de una imagen a una persona. Genera una imagen de una persona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí vemos que funciona bien. Vemos que los resultados son correctos. Bueno, no correctos, pues, pero se ven bien. Se pueden explicar. Pero ¿qué pasa cuando se le entrenó con un set de datos que no estaba bien distribuido? Que no se utilizaran todas las opciones. Pues pasa algo como esto. Que se entrenó con gente de piel blanca y entonces no hubo suficientes muestras de gente de piel morena, entonces el algoritmo tuvo un sesgo. Bueno, más bien el dataset tenía un sesgo y pues el algoritmo generalizó mal e hizo las predicciones de manera errónea. Errónea a nuestro punto de vista. El algoritmo en sí hizo su chamba, ¿no? Y bueno, este es el tipo de riesgos que tiene la inteligencia artificial. Cuando ustedes vean en las noticias, la inteligencia artificial es un peligro por esto y por esto. Pues sí, sí es un peligro, porque si esto se manda a un producto real, de la vida real, un celular, un dispositivo de videojuegos, no sé, puede que clasifique de manera incorrecta a varias personas. Puede que, por ejemplo, en el caso de Amazon, empezó a contratar nada más a hombres para sus puestos de ingeniería y estaba pues discriminando a las mujeres. ¿Por qué? Porque había un sesgo. Se le había entrenado con datos nada más de ingenieros hombres y pues cometió estos errores que pues vienen por el set de datos. Otro de los problemas que existe y que es normal es el overfitting y el underfitting. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Cuando nosotros tenemos valores y los ajustamos, vamos a tener un error. En esta gráfica vemos que el error al inicio es muy grande. O sea, nada más es una línea ahí. Alguien que pudo ver los datos pudo haber dibujado algo mejor y generalizar mejor. Eso significa que pues, tus datos no están siendo aprendidos bien por el algoritmo. Y del otro lado tenemos el overfitted, que es cuando tus datos aprenden muy bien y uno podría decir, pues excelente, ¿no? Pues no. Cuando tus datos aprenden demasiado bien, se aprenden la estructura de los datos que le diste y no los datos que van a llegar en un futuro. Esto solamente es un subconjunto de datos que cuando lleguen del futuro otros nuevos datos los va a clasificar mal porque pues aprendió exactamente la estructura. Y vemos en el punto en medio que la línea que se dibuja tiene más error que el de la derecha, pero generaliza mejor para los datos que le lleguen después. Entonces, así es como los errores que aparecen más cuando uno está entrenando un modelo. Y bueno, aprendizaje no supervisado. Esta es las últimas diapositivas que vamos a ver antes de movernos a la cosa interactiva. Vamos a ver qué es aprendizaje no supervisado. Como ya vimos aquí en las diapositivas anteriores, la misma notación. Pero ¿qué pasa ahora? No existe la Y. Es decir, no hay un label. No hay nada que nos diga, esto vale tanto. O esto es un perro. O esto es una manzana. No, simplemente nos dicen, es rojo y se muerde. Pues ¿qué es? Tenemos que descubrir esas cosas. Existen los datos, pero no tienen label.
el label, acuérdense que es como la predicción, cuál es el resultado final. Aquí vemos que pues tenemos esos datos, no nos dicen nada, pero nosotros con los algoritmos encontramos estructuras geométricas y a partir de métodos estadísticos y geométricos también, entonces podemos clasificar de una manera los datos que no tienen manera, por así decirlo, poder predictivo, pero sí hay estructuras y patrones que podemos encontrar. Bien, ok, vamos a ver el aprendizaje por refuerzo y antes de eso voy a ver acá una presentación. No se crean, todavía no. Me voy a pasar otra vez acá donde mismo. Ahorita vamos a ver cómo funciona una red neuronal de manera rápida y ya después ustedes lo van a probar en su casa todo el día que quieran. Y les voy a dar unos recursos por si quieren empezar a aprender un poco. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Sí. Va, tenemos el aprendizaje por refuerzo. Esta ecuación de aquí es la ecuación de Bellman, que básicamente nos dice que quieren maximizar la suma de los rewards a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y apréndanse bien qué son los aprendizajes por refuerzo, qué son los aprendizajes no supervisados, los supervisados, porque al final voy a hacer unas preguntas y pues el que las responda se va a llevar. No estoy compartiendo mi imagen, pero hay una mochila ahí que tengo, una mochila pequeña de Google que pues la voy a regalar para la persona que me responda ciertas preguntas y no se vale que sea Diego. Entonces, pues vamos a ver qué es. Bueno, hemos visto mucho que OpenAI, la empresa Elon Musk, que esto, lo otro, que ha ganado varias partidas contra jugadores profesionales de Dota. También hemos visto el algoritmo de Google, de DeepMind, que le ha ganado a campeones en Go, un juego pues ahí que está más complejo que el ajedrez. Y esto se debe a esta nueva área, bueno, no nueva, lleva desde los años 70s, 80s, que se llama el Reinforcement Learning. Esto significa que son actores, son entes, entidades, y no son tanto como datos tabulares, no son datos que queremos predecir, sino es otro tipo de inteligencia artificial que ha estado creciendo mucho y pues que se puede aplicar para muchas cosas, de optimización también, en videojuegos. Últimamente lo han estado utilizando en pilotos automáticos de UAVs, de aviones. Pues está peligroso, ¿no? Porque imagínense, si llega a ser mejor jugador de Dota que un jugador profesional, mejor jugador de Go, una máquina que un jugador profesional. Imagínense qué va a ser de un piloto cuando se encuentre contra un piloto profesional. Entonces, pues son también de los peligros que mencionan algunas páginas ahí en internet. Y pues esto es lo que hacen. Aquí en este caso se entrenan a actores para que ejecuten tareas humanas o optimicen ciertas rewards, que es la suma de las recompensas al final del tiempo. Esto se optimiza para que a la larga optimice una variable y no en el corto plazo. Entonces vamos a ver cómo funciona de manera muy sencilla. Es un agente que recibe una acción, que puede hacer acciones en un ambiente. Es decir, en el caso anterior, podría ser uno de los monitos esos que se mueva para X o Y coordenada, y el ambiente pues es exactamente en donde se está moviendo, ¿no? El ambiente le responde con un estado nuevo, es decir, a dónde se movió, y un reward, que es la recompensa. Es decir, si el agente tiene que subir una montaña y el agente baja, el estado va a ser un nivel más abajo y el reward va a ser que, pues no, que no estaba bien, entonces le va a bajar puntos. En la siguiente iteración va a ser otra acción. Si sube, le va a dar puntos. Si baja, pues no le va a dar puntos. Esto se puede generalizar con
procesos de Markov, que básicamente son transiciones de estados a través de acciones, y para ello se utiliza la fórmula anterior, la ecuación de Bellman, para poder resolver este tipo de problemas, que pues son iterativos y son complejos de resolver cuando tiene uno un estado de acciones y de estados muy grande. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Esto se ve un poquito complicado, se ve si no han tenido la experiencia de trabajar con este tipo de algoritmos, pero pues aquí vemos cómo es que va creciendo el return, que es la recompensa, y vamos a ver los algoritmos pues mejores para estos casos, ¿no? Ahí se ven el SAC, que es el Soft Actor Critic, PPO, varios algoritmos que se pueden utilizar pues para optimizar este tipo de acciones. Y ustedes pueden entrar a esta página que se llama OpenAI Gym. Vamos a verla acá. ¿Están viendo mi navegador? Sí. Sí, ok. Aquí en esta página gym.openai.com ustedes pueden entrar y es una herramienta en Python. Si saben utilizar Python o si están aprendiendo Python, es muy sencilla de utilizar. Aquí uno importa cuál es el jueguito que quiere empezar a optimizar. En este caso es Cardpole, que es este de aquí que acaba de pasar, que es balancear como una escoba, ¿no? Y vemos las observaciones y tenemos un ciclo en el cual pues tenemos nuestro agente que está tomando acciones con el tiempo. Y pues uno puede aprender muy rápido, de verdad esto está muy sencillo, ya los ingenieros de OpenAI pues ya se encargaron de hacer las partes más complicadas. Y puedes competir con otras personas del mundo para poder obtener una mejor performance de tu algoritmo. Aquí no entiendo dónde están, no me acuerdo dónde quedaron, pero pues por aquí ustedes pueden ver cuáles son los ambientes que hay en los que pueden jugar. Ustedes también pueden jugar los de Atari, pueden hacer una inteligencia artificial que juegue Atari, que juegue Galaga, hay muchos, y pues sí, este se los dejo ahí por si alguien lo quiere utilizar. Bien, vamos a lo que sigue. A mí me hubiera gustado poder codear algo aquí en tiempo real con esto, pero pues por el tiempo no se pudo. Si después se puede, pues puede haber algo de esto. Finalmente, las redes neuronales, algo que se ha estado hablando mucho. ¿Cómo funcionan? Vámonos rápido. Un perceptrón es la unidad de una red neuronal mínima y es de las que estaban compuestas hace 50 años, 60 años, no sé, llevan mucho tiempo. Desde que se inventó el perceptrón, no se habían podido usar estas redes hasta, si no, hace 10 años. Entonces, la inteligencia artificial no lleva mucho tiempo. La inteligencia artificial no lleva poco tiempo, lleva mucho tiempo, lleva desde los años 60. Ya había papers escritos por Turing, por Claude Shannon, en los que predecían que iban a haber este tipo de optimizaciones. En realidad Turing pues no estaba de acuerdo en optimizar de esta manera, pero pues ahí hay papers en los que les puedo pasar al final si los quieren leer. Y bueno, ¿cómo funciona un perceptrón? ¿Cómo funciona una red neuronal así, de volada? Básicamente es una suma ponderada de pesos y de biases, que son un numerito que se le agrega al final para no poder incurrir en... Es el que mueve, ahora sí, la función para arriba o para abajo. Después lo van a ver con más detalle en alguna de sus clases, si es que están en semestres más abajo. Y bueno, ¿cómo funciona? Se agregan los inputs y los pesos. Los pesos son los que queremos predecir. Esta es una manera muy difícil de explicarlo porque no se ve tan clara. Se explica más con matemáticas, con álgebra lineal. Y cuando ya la lleven van a ver que esto es un concepto sencillo de entender. Y el step function simplemente se asegura de que nuestros valores queden en buen formato para una neurona, que pueden ser valores de 0 a 1, de 1 a 0, o de -1 a 1, depende de qué es el objetivo que queramos lograr.
Y bueno, cuando juntamos varias neuronas, ¿qué es lo que sucede? Que se interconectan entre sí y pueden modificar el espacio, como vimos en el ejemplo anterior, que se modifica así el espacio medio raro, que se hace como un cono y hace todo eso. Ok, esas modificaciones del espacio las pueden lograr nuestras neuronas, pueden encontrar patrones que ajusten nuestros datos de manera más compleja, porque al final de cuentas son transformaciones. Entonces, pues así funciona. E incluso ya cuando tenemos estas redes neuronales profundas, lo que podemos hacer es quitarle pesos a alguna o a conectar una con una más anterior, cosas así. Y son diferentes arquitecturas. Hay redes neuronales recurrentes. Están otras que se llaman Boltzmann Machines. Hay muchas cosas ahí que se pueden uno meter si realmente le interesa esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver un ejemplo por si se quieren meter a una página para ver cómo funciona una red neuronal y la vamos a entrenar desde aquí. Si ustedes quieren entrar, se llama playground.tensorflow.org. Es una página para jugar con las redes neuronales. Aquí vemos que tenemos los datos. ¿Qué datos queremos usar? Están estos datos que son como cuadrantes, espirales y clústeres, ¿no? Entonces vamos a irnos con el espiral. El ratio de training to test data es cuántos datos tenemos para predecir y cuántos datos para entrenar. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a agregarle ruido. Entonces ruido es que los datos están más feos, que se parecen a los de la vida real. Vamos a dejarlo en 25. Entonces el batch size es entre más largo, pues más va a tardar en entrenarse. Estos son los features, los que les había dicho. Es el vector que nos llega inicialmente. Es decir, aquí nada más nos llega las x cuadradas, la x2 de nuestro dato, el x1. Y bueno, varias transformaciones. Pueden ser al cuadrado, pueden ser multiplicaciones, pueden ser senos de los valores. Y pues como vemos es una espiral. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos, pues es una red neuronal, le voy a meter pues un friego, ¿no? de esto. Y va a jalar chido. Entonces, pues alguna persona podrá pensar que pues como son redes profundas, pues lo voy a entrenar. Y aquí se ve que está aprendiendo. Se ve naranja, las predicciones en naranja pues están correctas y las azules están incorrectas. Entonces, le metimos mucho, pero pues no hizo nada, no aprendió nada. Tiene un loss del 0.4. El loss simplemente es el error, es decir, se está equivocando en gran parte de las predicciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya un ingeniero que se encarga de poder moverle esto, o un doctor, o alguna persona que ya tenga experiencia, puede decir, ok, pues si nuestros datos, nuestros features nada más son lineales, podemos meterle estas, que nos van a dar, nos va a modificar el espacio, y podemos quitarle neuronas para empezar con poquitas y poderlo aprender más rápido. Este proceso se llama el tuneo de hiperparámetros, que es básicamente moverle. Y la manera de hacer esto, también hay métodos. Como les digo, hay un doctorado que se encarga de esta cosita nada más de aquí, de qué es lo mejor. Hay gente que estudia doctorado para saber cuáles son las regularizaciones mejores. Entonces es un área muy grande. No esperen aprender todo en 3 meses. Si ven algún curso que les dice, en 3 meses aprenden Machine Learning y Data Science y todo eso, no se la crean. Lleva años esto. La gente que van a ver en empresas grandes normalmente pues, tiene doctorados, tiene maestría, pero pues sí hay excepciones en las que hay gente que pues le echa muchas ganas y llega a trabajar en esto cuando pues apenas están en la universidad. Bien, ok, entonces para solucionar esto podemos decir, ok, vamos a quitarle neuronas aquí, vamos a agregarle para acá, para que nos generalice espacios más amplios y que nada más nos deje detalles aquí pequeños. Vamos a ponerle regularización L1 para que nuestro modelo no intente hacer overfitting y que pues quede de una manera más suave, por así decirlo. Regularización pues, un 3, yo creo que está bien.
el learning rate. Si le ponemos muy alto va a intentar cosas muy locas y a lo mejor no converge, y si le ponemos muy bajo va a tardar mucho en converger. Y pues vamos a ver si sirve. No sirve, no jala. Porque... Vamos a ver qué onda. Ok. A ver. ¿Qué pedo? Se trabó. Bueno, no entiendo por qué se queda con esta imagen. Ahí está. Bueno, aquí vemos si se ven unas curvitas. Son las diferentes transformaciones que está aplicando. Y pues a veces simplemente es esto. Muchas veces es prueba y error. A veces sí hay gente que le sabe un poco más. Y pues así es. Si ustedes quieren aprender más de esto, hay muchos elementos que se pueden... en los que se pueden enfocar. Unos de ellos se llaman grid search, otros son con algoritmos genéticos. Y pues sí, si le empezamos a mover aquí, hay varias maneras en las que se puede optimizar esto. Aquí pues estoy haciendo cambios nada más al azar, pero pues ya, si se le ve con detalle, podemos llegar a cosas chidas. Y pues así es como se entrena, básicamente, una red. Vamos a continuar y ya mero acabamos. Las redes convolucionales son cuando lo mismo, redes neuronales, pero que sirven para predecir imágenes. Entonces ustedes tienen una imagen y también hay muchas capas, como lo vimos, son muchas capas y esos cuadritos están, por así decirlo, detectando patrones dentro de las imágenes y muchas veces utilizan filtros. En este caso no se ven a detalle, pero esos cuadritos se les llaman kernels, es decir, agarran específicamente porciones de la imagen que nos van a poder dar más pistas sobre qué es esa imagen que intentamos predecir. Y también hay cosas como conceptos como pooling, conceptos que también se pueden hacer. Hay unas cosas en redes neuronales que se pueden conectar una para atrás. Cuando tenemos GIFs o videos, hay muchas opciones, hay LSTMs. Y pues esta es la herramienta que les había dicho. Son herramientas muy fáciles de usar y que nos permiten visualizar las redes neuronales de manera muy fácil. Y pues para finalizar, las redes generativas adversarias, que pues es algo que está de moda porque salió hace poco, en 2015. Y pues básicamente es cuando generamos cosas, cuando generamos algo que no existía antes. En este caso tenemos datos a nuestra izquierda, que son de gente real, y datos arriba, que son de gente real también. ¿Cuál es la intersección, por así decirlo, entre esas dos personas? Y ahí vemos cómo se generan esas caras. Esas caras son generadas por estas redes neuronales. Si ustedes se meten a esta página, this person does not exist, nos va a arrojar gente que no existe, que fue generada por una inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Así, de manera muy abstracta, de manera muy simple. Lo que hacemos es generar de manera random una imagen y tenemos otra red neuronal que nos dice, esa persona, esa imagen es una cara. Si la persona, si la imagen que generamos al azar la detectó como una cara en nuestra otra red neuronal, significa que vamos por el buen camino. Pero si dibujamos en nuestro generador un carro, y nuestro discriminador va a decir, no, eso no es una persona, ajustate, te estás cagando. Entonces, es otra cosa, se vuelve a iterar el proceso. Y pues la matemática también aquí es algo compleja. La omití, pero igual si gustan pueden checar el nombre Ian Goodfellow, que es el que creó estas redes neuronales, estas redes generativas adversarias. Y pues hay muchas aplicaciones, no nada más en generaciones de imágenes, sino también se pueden hacer generaciones para estructuras optimizadas en construcción. Antes se utilizaban algoritmos genéticos, ahora se están utilizando este tipo de cosas en algunos lugares. Entonces hay muchas aplicaciones, realmente hay mucha investigación y poca aplicación. Entonces si ustedes se quieren meter a este área, van a encontrar muchas maneras
de poder aplicarlas e incluso descubrir nuevas formas de hacerlo. ¿Y cómo aprender? Básicamente, una pregunta que al inicio está complicada. Vamos a ver muchos cursos en línea que son de TensorFlow, de Scikit-Learn, de lo que ya les enseñé ahí de OpenAI, pero es más importante las matemáticas que la manera de programarlas. Si ustedes se van directamente a programarlas, a programar este tipo de modelos, se van a aburrir, se van a frustrar porque no les salen las cosas o no le entienden. Entonces, lo primero que deben de hacer es ponerse las pilas, aprender cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal y estadística. Son los pilares de este campo. Si ustedes ya se quieren ir un poco pues, más a fondo, hay unos campos en topología que se encargan de estudiar cómo es que estas transformaciones se pueden explicar. Es más la parte explicativa de los problemas. Y esto se puede hacer con topología, que es otra rama de las matemáticas que estudia estos cuerpos. Y pues sí, básicamente son problemas de optimización. Entonces, si ustedes quieren aprender esto, es mejor primero empezar con las matemáticas que empezar a programar, por si alguien ya lo está haciendo. Y los conocimientos necesarios para esto es cálculo multivariable, álgebra lineal, probabilidad, estadística y programación. En ese orden, podría decir que en ese orden, aunque podrían mezclarle ahí un poco de todo. Entonces, si alguien está interesado, están estos libros, estos recursos. Yo me iría de esta manera. Si tuviera 6 meses para aprender, agarraría esto y ya con esto tienes un nivel decente para poder resolver problemas. Y pues básicamente Khan Academy es una página gratuita donde puedes aprender este tipo de cosas de manera muy fácil. Les va a servir para la escuela, les va a servir para esto y les va a servir para otras cosas. En robótica se utiliza álgebra lineal, el cálculo se utiliza en otras ramas también. Y pues este libro que está aquí es el que más les recomiendo, The 100-Page Machine Learning Book. Está muy sencillo de leer. Usa matemáticas, las de arriba, así que si no están familiarizados, les recomiendo que primero vayan por arriba. The Elements of Statistical Learning es básicamente estadística. Es el libro que les van a recomendar en todos lados y es muy bueno, les va a dar las bases estadísticas de manera de los dos modelos, del modelo iterativo y del modelo matemático. Entonces, pues ahí los ven. Y el Hands-on on Machine Learning, que si ya ustedes se quieren meter a hacer modelos, quieren participar en cosas como esta de Kaggle, hay muchas competencias que les van a pagar $10,000, $20,000, $50,000, pero pues la gente que está participando ahí tienen doctorados, entonces está difícil, a menos de que le metan muchas ganas a esto, van a poder participar en esto. Entonces, bueno, el reto que les voy a dejar para si alguien lo quiere hacer y quiere ganarse la mochila de Google, que ahorita se las voy a enseñar, es hacer esta competencia de aquí y cuando la tengan, explicarme qué fue lo que hicieron. Les voy a dejar datos de contacto al final. Ahora sí que es el que lo quiera hacer, no es necesario, pero pues quiero ver quién está interesado en esto para ver pues qué se puede hacer después, ¿no? Bueno, esta fue una introducción muy rápida, no hubo nada de código, no hubo nada de manos a la obra, porque pues es algo muy complejo. No, la verdad no les podría, no podría enseñar a una audiencia tan general, porque no sé cómo vengan en eso, pero igual, si ustedes quieren ver cómo se hace un modelo en OpenAI, pues podemos ver un tiempo después para poder hacerlo. Entonces, pues hasta aquí está la sesión de hoy. Espero que les haya dado como una introducción general, qué es lo que existe, y déjenme, les enseño la mochila por si alguien quiere participar en esto. Y pues gracias por asistir. Gracias por la charla, Jonah. Muy, muy interesante. Ahí va la mochila. Es esta. Si alguien quiere participar, hagan el ejercicio. Es el de Kaggle, este de aquí. Pueden hacerlo como quieran. Ya les di las herramientas, les di los libros.
Y las diapositivas pues van a estar ahí en YouTube. ¿Las quieren checar? Ya está. Y pues nada, gracias por venir aquí y esperamos que vayan al siguiente curso del Club de Algoritmia. Muchas gracias, ¿ah? ¿Cómo? Muchas gracias. Ok, no, de nada. ¿Y podría mandar el link por el chat, porfas? Del Sí. Kaggle. Ya, gracias. Ahí va. Una Igual, pregunta. Sí. ¿Cómo se supone que tenemos qué es lo que buscan que resolvamos? Te voy a pasar el link. Es un concurso. Tú te metes a esa página, ves cuál es el detalle y ahí vienen las instrucciones. Lo que estamos esperando es que una vez que lo resuelvas en la página, nos mandes un mensaje a alguno de nosotros en el Club de Algoritmia y nosotros vamos a ver tu solución. Y pues ahora sí que la primera solución que venga mejor y que sepa, que esté bien explicada, pues se va a llevar esta cosa. Entonces, sí, básicamente métete a la página, resuelve el problema, intenta entenderlo y nos mandas un mensaje cuando pues ya creas que esté resuelto y lo puedas explicar. Voy a mandar el link del Kaggle aquí. Ahí va. Ok. Mandé. Bueno, hay una pregunta de Carlos que dice ¿cómo son los algoritmos genéticos? Ya se acabó la sesión por si alguien ya se tiene que retirar. Ahorita nada más, si quieren, voy a responder la duda las dudas que me pusieron aquí. Hay una duda de Carlos Ojeda, ¿cómo son los algoritmos genéticos? Bueno, los algoritmos genéticos se diferencian a inteligencia artificial en que son para optimizar espacios, es decir, no se aprende nada en los algoritmos genéticos. Son simplemente maneras de optimizar espacios muy grandes sin aprender nada. Un ejemplo podría ser, los algoritmos genéticos se utilizan en grafos para poder resolver problemas NP. Entonces, ¿cómo se utilizan los algoritmos genéticos en inteligencia artificial? Normalmente es para optimizar hiperparámetros. Si viste en unas diapositivas anteriores, cuando estábamos moviéndole a los valores de la red neuronal, que era así como al azar, para eso se utilizan los algoritmos genéticos. Porque no es como una estructura que se pueda aprender, pero que simplemente tú dices, ok, pues le pongo estos valores. ¿Funcionó? ¿No funcionó? No, pues que sí funcionó. Entonces, lo que haces es decir, ok, tengo a estos que sí funcionaron, voy a hacer una operación que se llama crossover, que básicamente es como mutarlos entre sí y generar nuevas soluciones. Entonces, es un poquito complejo de explicar, pero los genéticos no se comparan con la inteligencia artificial, sino se usan para entrenar las inteligencias artificiales. Ok, otra pregunta. Carlos S. Rodríguez, cuando te dan una base de datos, ¿cómo clasificas cuáles features para tomar en cuenta el modelo final? Ok, es una pregunta muy buena. A veces podemos tener en nuestra base de datos features que, por ejemplo, sean metros cuadrados de la casa de construcción, y otra pregunta que sea centímetros cuadrados de la casa en construcción. Entonces, las dos son dependientes una de la otra. Para ello, para evitar redundancias, se hace feature selection o feature engineering, que es básicamente un área del machine learning que se encarga de seleccionar las features buenas, las necesarias, las que no nos dan redundancia, las que no nos meten ruido, porque a veces podemos tener una base de datos que tenga 10,000 features y a lo mejor de esas, las únicas que nos sirven para predecir sean 2. Es decir, si queremos predecir la probabilidad de que una persona se enferme de la gripa, no sé, podemos tener el número de días que ha estado la persona durmiendo en la calle o el número de veces que ha estado en un lugar congestionado con más gente.
O también podemos tener el número de pelos que tiene esa persona en la cabeza. No sé, muchísimas variables. Pero al final el poder predictivo nos pueden dar nada más 2 variables. ¿Cómo se hace eso? Hay algo que se llama Feature Selection, Feature Engineering. Y utilizan algoritmos que nos permiten ver eso. ¿Cuál es el poder predictivo de cada variable? Y ahí hay muchos algoritmos que se pueden utilizar también. Como el Principal Component Analysis, que básicamente nos dice, ok, eso básicamente, ¿qué poder predictivo tiene cada variable? El problema tiene que ser en Python o lo puedo hacer en R, en donde quieras. Podrías hacerlo en R, depende de las librerías que quieras usar. Hay muchos algoritmos que en R están difíciles de utilizar. Por ejemplo, les podría dar una pista. Árboles en R. No sé si... Creo que sí hay una librería. La librería que ya trae estándar R. Pero podrías usar árboles. Entonces yo creo que sí jala en R también. Y hablando de eso, nada más tenemos que predecir, o sea, como agrupar qué tipo de grupos tienen más posibilidades de sobrevivir, o también hacer como un modelo de machine learning que dado las características de tal persona, predecir si sobrevive o no. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Sí, aquí vienen las instrucciones. Básicamente dice que te dan un set de datos. Tú en esos datos al inicio tienes que visualizarlos. Te van a decir a las personas, te van a dar un set de datos que dice la edad de la persona, creo que no sé si el estatus socioeconómico o algo así. Voy a compartir pantalla. Sí, no, según yo era el socioeconómico y dependía si era rico o pobre, podía sobrevivir más. Sí. Aquí está, mira. Te dan unos datos, te dan un set de datos. Te dan el training test y el test set. Entonces, el training test te dice, te vamos a dar si sobrevivió o si no. Que ese es el label que habíamos visto. Después el clase. Aquí está lo que dice Jorge. Te dice si estaba en primera, segunda o tercera clase. Después el sexo, bla, 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 todo. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es visualizar tus datos. Ok, puedo ver relaciones que, las personas que tenían más estatus socioeconómico sí sobrevivían y las que no. Entonces, eso lo puedes hacer con visualizaciones. Hay muchas librerías ahí en R, en Python, que puedes verlas. Entonces, eso se llama análisis exploratorio, es decir, ver tus datos, cómo funcionan, cómo están distribuidos. Y, por ejemplo, aquí, vamos a ver uno de estos. Y ya después de eso, lo que tú tienes que hacer es un modelo, entrenarlo. Y ya cuando lo pones en Kaggle lo va a probar con los datos del test y te va a decir tu precisión de tu algoritmo. Entonces lo que se propone es que tú subas esta solución con tu modelo como puedas y lo sepas explicar. Es decir, hice esto e hice este modelo. Lo subí a Kaggle y Kaggle me dio 85 de puntaje o algo así. Ok, está bien, ya. Muchas gracias. Va, de nada. Y mira, aquí está lo que te decía, que primero se hace el análisis exploratorio. No sé, se me hace que esto no es del Titanic, pero pues así se hace. Primero ves los datos y ya después haces el modelo. Y para la mochila se la gana el que tenga el mejor puntaje, quien lo suba primero, es por sorteo. No, es una mezcla entre el que lo suba primero y el que lo explique mejor. Va. Sí, porque muchas veces, o sea, no, por puntaje no va a ser, eso estoy seguro, porque ni tampoco el que lo suba primero. Va a ser más bien el que lo explique mejor y muchos no lo van a subir, o sea, van a tener una competencia muy, muy pequeña, entonces con que hagan algo, ya con eso tienen probabilidades muy altas de ganársela. Entonces, mientras lo sepas explicar, entre mejor lo expliques, mejor. Va que va. Arre. Pues, si ya no hay dudas... De hecho, estoy tratando de hacer como mi primer proyecto de análisis de datos. Y por eso te preguntaba ahorita lo de Feature Engineering. Es que, por ejemplo, si bien tengo unas variables que de hecho estoy utilizando ahorita en Heatmap,
que si no me equivoco utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Si es bajo un coeficiente de correlación, pero mi dataset es muy pequeño, pues, o sea, no tiene tantas features, ¿conviene mantenerlo o aún así lo debería de quitar? Estás haciendo tu correlación entre qué. O sea, yo creo que podría, si tienes poquitos features, podrías sacar la correlación entre lo que sería el output y los features, los graficas, y ahí vas viendo como cuáles tienen más sentido que vayan unidos. Yo haría eso si son poquitos features. Sí. Incluso si tienes poquitos features y están muy correlacionados, a veces, cuidado. Sí, también, ¿no? Dicen que no es bueno. Ok. Entonces, pues sí, es lo que mencionabas de redundancia, ¿no? Creo. Sí, exactamente. Sí, cuando tienes eso y lo haces en un grid, te va a salir así. Ok, sale, gracias.